Sinapsis eléctricas y sus interacciones funcionales con la sinapsis química. Ya, en este artículo se destaca la importancia que tienen la sinapsis eléctrica, puesto que de esta se sabe mucho menos que de la sinapsis química, y además se explican diversas interacciones que se producen entre los dos tipos de sinapsis. En primer lugar, como ustedes ya saben, la comunicación neuronal es la base funcional del cerebro, o sea, las neuronas se comunican entre sí y aunque en un principio fue un tema de intenso debate, que se conoció como la guerra de la sopa y las chispas, hoy se asume, se sabe que las sinapsis son al menos de dos tipos, químicas y eléctricas. De la sinapsis química ustedes ya saben bastante porque lo han visto en clases y porque los textos de neurociencia generalmente se enfocan mucho más en este tipo de sinapsis que la sinapsis eléctrica. Lo que saben de la sinapsis química es que involucran la liberación de neurotransmisores, la recepción de estas sustancias en una célula postsináptica, la generación de vesículas que contienen estos neurotransmisores, etcétera, todo lo que ustedes ya vieron en el curso. Mientras que de la sinapsis eléctrica normalmente se enseña súper poco. Se dice que son uniones propiamente tal entre las neuronas mediante estos canales proteicos llamados uniones GAP, que conectan directamente el citoplasma de la célula pre y postsináptica y que permiten el flujo de iones de manera bidireccional entre las células. Eso es básicamente lo que se enseña y luego se pasa a explicar sinapsis químicas sin darle mayor importancia a la sinapsis eléctrica. Sin embargo, como les contaba, el objetivo de este artículo es destacar la importancia de la sinapsis eléctrica. Hoy se sabe que ambos tipos de sinapsis coexisten en los organismos, ya que originalmente se planteaba que las sinapsis eléctricas eran propias de los invertebrados y de los vertebrados de sangre fría, pero hoy se sabe también que en mamíferos hay sinapsis eléctricas y además se sabe que interactúan. Aquí les vamos a mostrar algunas evidencias que señalan que habría interacción entre ambos tipos de sinapsis. Las sinapsis químicas, como les contaba, ya se manejan bastante con el tema de los neurotransmisores, las vesículas y todo esto. Bueno, para generar toda esta condición previa de tener los neurotransmisores en vesícula y todo esto, se requiere que existan como mecanismos moleculares súper complejos en los terminales sinápticos. Y tradicionalmente se ha planteado como un mecanismo bien dinámico, bien complejo, y se deja en segundo plano la sinapsis eléctrica como si fuese algo más sencillo, algo más rígido, algo más estático. Sin embargo, sabemos que las sinapsis eléctricas son estructuralmente complejas, pueden ser tan complejas como las sinapsis químicas, y bueno, se explica en el artículo que las uniones GAP que les mencionaba adelante están formadas por unas proteínas llamadas conexinas. Hay distintos tipos de conexina, sin embargo la más común en mamíferos es la conexina 36 o CX36 como se menciona en el texto, y que son puestas una de cada célula. O sea, las uniones GAP están formadas por dos proteínas y una de estas proteínas está acoplada en la membrana de la presináptica y otra en la postsináptica, y juntas forman la unión GAP. El tema es que estas uniones GAP no están ahí simplemente como fijas, sino que son capaces de ser transportadas hacia la membrana y desde la membrana hacia el interior de la célula, lo que permite que se generen modificaciones en la conductancia de la célula, de la interacción sináptica. Además, tiene algunas ventajas en relación a la sinapsis química. Principalmente se destaca mucho el tema del flujo bidireccional de información entre las células y que permite disparos sincrónicos en grandes grupos de neuronas, puesto que también tiene la capacidad de excitar lateralmente a las células vecinas.
Y lo otro también que destaca mucho es que son más rápidas que las sinapsis químicas, puesto que al no haber fusión de membranas de las vesículas con la membrana presináptica, liberación de los neurotransmisores y la recepción de los neurotransmisores, sino que es directamente el flujo de iones entre una célula y otra, permite que efectivamente haya un retraso menor en la comunicación entre las neuronas, lo que hace de esta sinapsis un candidato ideal para las redes de escape, que en el fondo son grupos de neuronas que conectan cerebro con los músculos necesarios para que los organismos huyan. El típico ejemplo que se da es el de los cangrejos de río. Pueden haberlo visto en ayudantías anteriores. El cangrejo es realmente muy rápido corriendo, principalmente se postula que es por la predominancia de células conectadas con uniones GAP. Otros elementos que ayudan a comprender la complejidad de las sinapsis eléctricas son las asimetrías que tienen en las uniones GAP. Les conté que había distintos tipos de conexina, la más común es la conexina 36, pero no es la única. El tema es que no siempre son dos conexinas 36 las que se unen para formar una unión GAP. Pueden ser distintos tipos de conexina, lo que genera una unión asimétrica. Y esta unión asimétrica permite lo que se conoce como rectificación de la unión sináptica, que básicamente es ponerle filtros a la unión GAP y permitir que algunos iones pasen de un lado hacia el otro, pero no de vuelta, o bien filtrar cuáles son los iones que pasan de un lado al otro, lo que genera en el fondo una mayor precisión en lo que se está transmitiendo. Otro factor importante es que son altamente modificables y se sabe que en el fondo también participan de la plasticidad neuronal, ya lo veremos más adelante, pero esto que les contaba, que no es que sean uniones rígidas que están ahí simplemente, sino que son activamente transportados los canales hacia la membrana y podría modificarse en el fondo la fuerza de la unión sináptica. Y finalmente, otro elemento que es muy importante, que es lo principal del texto, es que la sinapsis eléctrica se ha demostrado que interactúan con la sinapsis química. Ya veremos por qué. Bueno, interacción entre ambos tipos de sinapsis. Esto se divide en dos grandes grupos en el texto, que es interacciones durante el desarrollo y durante la vida adulta. Primero, en el desarrollo. Se menciona que estas uniones GAP, la sinapsis eléctrica, estarían de alguna forma mediadas por el desarrollo de los organismos, puesto que se ha observado en experimentos con roedores, sanguijuelas y gusanos, vertebrados e invertebrados, que los organismos recién nacidos o en las últimas etapas del desarrollo embrionario tienen una mayor predominancia de uniones eléctricas, sinapsis eléctricas en sus neuronas, mientras que a medida que van desarrollándose más, van perdiendo sinapsis eléctrica y van apareciendo más sinapsis químicas. Lo que se postula es que esta mayor cantidad de sinapsis eléctrica en las etapas tempranas vendrían a funcionar como una especie de mapa, plano o blueprint, como le dicen en el texto, que sería como este plano arquitectónico que les muestro acá, que permitiría trazar como una especie de diseño o boceto de lo que va a ser el sistema nervioso adulto. Permite establecer uniones transitorias sobre las cuales se van a ir desarrollando después las sinapsis químicas. Además, observa que a los primeros días de vida existiría una transición entre un momento en que hay inervaciones múltiples de las neuronas con sus dianas a inervaciones únicas. Esto lo explican en células motoras. Y en paralelo, esta como evolución de tener un grupo grande de células unidas a una misma neurona a tener como una neurona por cada célula se correlaciona también con una aparición de la sinapsis química. O sea, a medida que el organismo va desarrollándose, va perdiendo uniones eléctricas, va ganando uniones químicas y además va ganando especificidad, se dice así, en cuanto a las uniones que establece. Pero además se ha mencionado que esta relación es bidireccional, o sea, no solo es una relación desde la sinapsis eléctrica a la sinapsis química. Ya dijimos que
son necesarias las sinapsis eléctricas para que se produzca la sinapsis química. Además, se ha observado que cuando van apareciendo estas sinapsis químicas, la formación de la sinapsis, en el fondo, gatilla la eliminación de las sinapsis eléctricas. En el fondo, ambos tipos de sinapsis influyen en el otro tipo de sinapsis, aumentando la probabilidad de aparición de la otra o disminuyendo la probabilidad de aparición de la otra. Sobre la interacción de ambos tipos de sinapsis en los cerebros adultos, bueno, el sistema nervioso adulto en realidad, se menciona que las sinapsis eléctricas participan en la plasticidad neuronal y ahí se entra en detalle, pero lo primero que se menciona es el rol de la dopamina y otros neurotransmisores sobre la sinapsis eléctrica. Lo importante es que la dopamina es un neurotransmisor, por lo tanto participa de la sinapsis química. Sin embargo, se ha observado que cuando se agrega dopamina en una sinapsis eléctrica, esta puede aumentar el nivel de acoplamiento o disminuir el nivel de acoplamiento de acuerdo a distintos tipos de células y en distintos organismos. Básicamente, si es que no hubiese ninguna relación entre la sinapsis química y la sinapsis eléctrica no tendría por qué verse alterada por la presencia de un neurotransmisor. Sin embargo, se sabe que se altera. Lo otro es que hace algunos años se descubrió que existen neuronas en las cuales hay ambos tipos de sinapsis simultáneamente. Acá les muestro dos ejemplos. A la izquierda tienen las interacciones heterosinápticas, en las que sobre una misma neurona existirían uniones químicas y uniones eléctricas simultáneamente de distintas células. O bien, a la derecha tenemos un ejemplo de sinapsis mixta propiamente tal, en el que una misma unión tiene elementos tanto de la sinapsis química como de la sinapsis eléctrica. Podemos ver ahí que hay glutamato contenido en vesículas y hay también uniones gap uniendo ambas neuronas. Lo importante de esto es que se observa que cuando existe aprendizaje, por ejemplo, y hay potenciación a largo plazo, o bien cuando hay depresión a largo plazo, las sinapsis químicas y eléctricas se ven alteradas a la par. Vale decir, no es solamente el cambio en la unión química lo que genera la potenciación a largo plazo, sino que también se ve acompañada esta por una alteración en la conductancia de la sinapsis eléctrica. Lo mismo pasa cuando hay depresión a largo plazo. El desacoplamiento de ambos tipos de sinapsis también ocurre de forma simultánea. El último apartado importante del texto refiere a la disfunción en las interacciones de ambos tipos de sinapsis. Y bueno, se destaca que, como se ha planteado, que existiría esta importancia de la interacción correcta entre ambos tipos de sinapsis, se postulan experimentos en los que se trata de ver qué pasa cuando uno de estos sinapsis se ve alterada. Principalmente se habla de experimentos en ratones knockout, que son ratones alterados genéticamente, que en este caso los ratones knockout CX36 son ratones que tienen dificultades para expresar la proteína conexina 36, que es la base molecular de las uniones GAP. Por lo tanto, los ratones knockout 36 tienen dificultades en generar sinapsis eléctrica y se evalúa cuáles son los efectos de esta alteración. Lo más importante es que en los ratones knockout CX36, o sea, los que tienen la sinapsis eléctrica alterada, se ha observado que existe un deterioro en los procesos involucrados en el aprendizaje y en la memoria. Además, se ha propuesto que esta alteración en la sinapsis eléctrica y con la consecuente alteración en la sinapsis química también estaría involucrado en distintos trastornos como la esquizofrenia, el Parkinson o incluso desórdenes del espectro autista. Otros elementos que se plantea es que dificulta que haya una normal sincronía de la actividad neuronal. Podría conducir esta alteración a sincronía excesiva, que es como lo que le pasa, lo que se observa en cerebros que están convulsionando, que existiría una actividad demasiado generalizada del cerebro, y esto generaría las convulsiones.
Y lo otro que se plantea es el rol de las sinapsis eléctricas tras una lesión. Lo que se ha observado es que cuando se lesiona el cerebro de algún organismo, las primeras sinapsis que aparecen tras la lesión son las sinapsis eléctricas. Y lo que se plantea es que en el fondo se restituye el proceso como en el desarrollo, que se desarrollan primero la sinapsis eléctrica y luego la sinapsis química, y por eso estaría en el fondo estableciéndose estas redes transitorias de las sinapsis eléctricas. Sin embargo, aquí el texto plantea algunos datos que pueden resultar contradictorios, por lo tanto se plantea que en esta área, que es bastante nueva, se requiere mucha más investigación para generar los datos, para tener una noción más clara de lo que pasa tras una lesión cerebral con la sinapsis eléctrica. Y eso era todo lo importante que mencionaba el texto. Luego hace una especie de conclusión, resumen, que va de la siguiente manera. Las sinapsis eléctricas, entonces, dijimos que eran mucho más comunes de lo que se creía originalmente, sobre todo en el cerebro de los mamíferos, que no se sabía que había tanta sinapsis eléctrica en los mamíferos, y debido a esto surge la necesidad de investigar este tipo de sinapsis con más detalle, porque la mayoría de las cosas que se saben sobre sinapsis son sobre sinapsis química. Otra cosa es que los datos indican que ambos tipos de sinapsis interactúan y cooperan, y que estas interacciones son complejas, son dinámicas. Además, ambos tipos de sinapsis estarían involucrados en la plasticidad neuronal, no solo la sinapsis eléctrica, perdón, no solo la sinapsis química, y las interacciones que se observan en estos tipos de sinapsis se dan en distintas etapas del desarrollo, no solo al inicio del desarrollo, sino que también en el cerebro adulto. Otra cosa es que las interacciones entre estos dos tipos de sinapsis permiten el normal desarrollo del sistema nervioso, y que cuando se altera esta interacción se podrían generar distintas patologías. Finalmente, el texto, como muchos textos, menciona que es necesario llevar a cabo más investigación en estos temas que son recientes, porque hay controversia aún respecto a cuál es el rol de la sinapsis eléctrica tras la lesión del cerebro y otros temas que podrían haber quedado con algunos vacíos entre medio. Y eso ha sido la ayudantía de sinapsis eléctricas y sus interacciones funcionales con las sinapsis químicas. Muchas gracias.